Buenas noches a todos, ¿cómo están? Arrancamos como otro domingo para contar las novedades con las que terminó la semana y empieza obviamente esta nueva semana, y mientras vamos esperando que se vayan sumando al vivo, bueno, semana intensa, semana muy particular, semana muy con muchas noticias, vamos a decirlo de alguna manera, pero obviamente una semana que está marcado por el Día de la Liberación, como lo denominó Donald Trump, que nos trae un montón de cambios a nivel internacional y del comercio exterior que vamos a tener que ir viendo cómo se desarrollan los eventos durante los próximos días, porque, y sí, vamos a sentir los efectos, por más que el arancel que nos establecieron haya sido del 10% base, ¿sí? Ese arancel recíproco del 10%. Ahora vamos a hablar qué significa esto. Vamos a hablar de, vamos a hacer un recuento de la semana, porque la semana nos quedó muy larga con todos los eventos que han sucedido en el último tiempo. Pero recordemos que comenzó la semana con el anuncio de la baja de aranceles de importación para indumentaria, calzado, telas e hilo, y de ahí arrancó la semana. Tuvimos datos de pobreza que se confirmaron. Hoy la CAME dio a conocer los datos de lo que es ventas minoristas en marzo. Esta semana se viene el dato de la inflación y ojo porque las previsiones son que está más cerca del 3 que del 2. Y en el medio este anuncio de los aranceles recíprocos, esta posibilidad de que 50 productos argentinos ingresen arancel cero, pero es algo progresivo que se está negociando. ¿Qué está pasando? También tenemos el dato de que finalmente se adjudicaron los automóviles híbridos. ¿Se acuerdan de ese cupo que había que presentar en el TAD, la solicitud? Bueno, hubo una adjudicación, no se adjudicó el cupo completo, los 50.000, hubo una adjudicación por un monto inferior. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que también es noticia, obviamente. ¿Por qué es noticia el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Porque hubo mucho ruido esta semana sobre cuál será el monto del desembolso inicial. Por la semana pasada el ruido venía por el lado del acuerdo, el monto del acuerdo, y esta semana tenemos el dato de cuánto sería el desembolso inicial, que eso obviamente va a impactar. Vamos a tratar de ir por orden, porque es mucha información y obviamente el mayor análisis va a venir por el lado de lo que es aranceles recíprocos. Pero para no olvidarnos, empecemos por el dato de lo que es la baja de indumentaria y indumentaria y calzado, lo que es aranceles. Tenemos acá que se bajaron los aranceles del 35 al 20% para indumentaria y calzado, telas del 26 al 18, hilados van a pasar del 18 al 12, 14, 16 dependiendo del producto. Esta decisión se toma para retrotraer los niveles de aranceles al 2007. En 2007, Argentina y Brasil habían decidido subir los aranceles de importación extrazona, o sea, el famoso DIE, para llevar adelante una serie de, obviamente, estudios, evaluarlo. Los estudios nunca se hicieron, los aranceles se habían llevado al 35% y transcurrido el tiempo, la Secretaría de Industria y Comercio anuncia esta semana que el Ministerio de Economía toma la decisión de volver a los niveles anteriores, dar marcha atrás a esa decisión que se había ejecutado en 2007. Tengan presente un par de cosas para aquellos que están en comercio exterior y que quizás les interesa el tema de indumentaria y calzado, que en el caso de calzado todavía hay medidas de dumping vigentes, también lo hay para algunos otros productos, como por ejemplo las telas, o hay que analizar posición por posición. Y en esos casos, hola Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido al vivo. En esos casos lo que tenemos es que prevalece quizás un valor criterio que hace que se sienta menos el impacto de la reducción de aranceles que cuando no tenemos medidas antidumping. En la justificación de, obviamente, por qué se toma esta decisión, se considera que cuando se hace un análisis de 9 países con PBI per cápita medio alto, Argentina es el que tiene la indumentaria más cara. Entre ellos está Brasil, entre ellos están países de Europa. Se hace, por ejemplo, el comparativo. Una remera en España, $10, en Brasil 21 y en Argentina $41. ¿Qué hay aparte del tema del arancel? Bueno, hay una fuerte distorsión que genera todo lo que tiene que ver con la altísima carga tributaria que tenemos en los productos argentinos, que se ven todos los productos importados, no solamente en indumentaria, en calzado, y sobre la cual tenemos que seguir trabajando porque
el resto de las cadenas productivas también necesitan reducciones en lo que es la carga impositiva. Más allá de que vamos a volver a hablar siempre sobre que el hecho de que no haya pago anticipado nos complica a todos y nos genera extra costos. Importante para tener presente, esta medida empezó a regir, sí, con su publicación en el boletín oficial, pero hubo que esperar a que se adaptaran los sistemas para poder empezar a nacionalizar con esta baja de aranceles, y en el medio que tuvimos 2 días de paro de la aduana. Efectivamente, esta semana pasada tuvimos jueves y viernes medidas de fuerza de la aduana, y atención porque, según informó el gremio, esta semana se adhieren a las medidas de la CGT, que son 9 y 10. El 9 entiendo que es una movilización a partir del mediodía, lo cual haría que el cese de actividades sea después del mediodía, y el 10 tenemos el paro nacional decretado por la CGT. Algo importante para que lo tengan presente, si están proyectando su semana, es que la UTA recibió muy malas noticias de parte del gobierno, muy buenas noticias para aquellos que son usuarios del transporte público, porque hay se dictó una conciliación obligatoria cuando estuvo el último paro de transporte. La medida está vigente y la UTA no podría adherirse al paro general, sino se arriesgaría a incumplir, ¿sí?, con la conciliación obligatoria. Así que lo más probable es que el jueves, aunque haya paro en general, los colectivos van a tener que circular porque tienen dictada la conciliación obligatoria. Eso por un lado, como para ir preparándonos para la semana. Tema precios, inflación, porque mañana se va a conocer el relevamiento de expectativas de mercado, el dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, y después tenemos que llega el dato de inflación a nivel nacional para el viernes 11 de diciembre, o sea que el próximo domingo vamos a estar hablando de la inflación probablemente. ¿Y qué se espera con respecto a lo que es inflación? Que el dato esté más cerca del 3 que del 2%. ¿Por qué? Las previsiones privadas que circularon hasta ahora, no tenemos el relevamiento, como les dije, el relevamiento se va a conocer mañana. Hablan de una inflación en torno al 2,5-2,7%. Hay una fuerte aceleración de lo que es precios de alimentos y bebidas. Acá, punto importante. Por una cuestión estacional va a haber aumentos significativos cuando veamos la tablita de marzo en lo que es educación y trabajo. Pero también, y ahí marco, pero también tengamos presente que lo que es alimentos tuvimos frutas y verduras que se aceleraron mucho a principio de mes por una cuestión estacional, lácteos, panificados y carnes que también mantuvieron un alto volumen, sí, de precios. En el caso de alimentos y bebidas, la variación en lo que fue el mes de marzo estaba arriba del 5%, y si le sumamos la primera semana del mes de abril, que es una semana donde, las primeras semanas de cualquier mes es una semana donde se cargan la mayoría de los aumentos, pero la primera semana, ¿sí?, del mes de abril lo que hizo fue acelerar aún más la inflación en el caso de productos alimenticios. Estamos arriba del 6% en las últimas 5 semanas. Desde el gobierno dijeron que en el caso del mes de febrero, si hubiésemos no tenido el efecto de la carne, la inflación hubiese perforado el 2%, por lo cual creen que una vez que se estabilice el precio de los alimentos, vamos a perforar el 2%. Se habla de abril-mayo. ¿Esto qué nos llevaría a hacer? Retrotraigámonos unos meses para atrás, primeras previsiones, relevamiento de expectativas de mercado, allá por enero, los mejores pronosticadores ya daban que se perforaba el 2% en marzo. Pero en la general se hablaba de que el 2% se perforaba en abril, así que estaría más acertado ese análisis de enero, donde se consideraban todas las proyecciones, porque era el que calculaba que recién para el mes de abril estaríamos bajando con el nivel de inflación al 2%. Veremos cómo impacta todo lo que sucedió en los últimos días a nivel global y cómo siguen evolucionando las variables internas. Y ahí me empiezo a meter un poquito en el tema del mercado local. Pero antes, dos datos importantes. Uno, yo les comenté, se cerró la primer convocatoria que hubo para importar los autos eléctricos híbridos. Recuerden que hablamos de un cupo de 50.000 unidades que pueden importarse a arancel cero, cuyo valor es menor a los 16.000, ¿sí? $16.000 de valor FOB. 25.000 unidades iban para lo que eran terminales automotrices, 25.000 unidades para los que no eran terminales automotrices, según informó el jueves pasado. En el medio de todo el cataclismo no pudimos darle mucha atención al dato, pero se adjudicaron 33.000 autos.
Este cupo inicial que se adjudicó fue una primera convocatoria. A ver, es más del 65% de la asignación que va a haber de 50.000. Se duplicó. Lo que remarcan es que durante 2024 se está... Ya me meto con lo que es Trump. Denme un segundo que termino del análisis de lo que fue la semana, porque hay datos interesantes que se están perdiendo, que pasaron. Y, como les decía, va a haber un nuevo llamado. Y ahora, ¿cómo queda eso? Supongo que estamos hablando del tema de los autos eléctricos híbridos. Va a haber un nuevo llamado. Se adjudicaron 33.000 unidades y se va a hacer una nueva convocatoria para asignar el cupo restante. Recuerden que todo esto se hace por TAD, no hay otra manera de hacer la presentación, ¿sí? Otro dato importante de esta semana, antes de meterme con Trump, yo sé que queremos hablar de Trump, pero déjenme cerrar con el otro dato importante que tiene que ver con los datos de la pobreza, porque se conocieron el lunes y obviamente quedaron muy lejos en la semana. Datos de la pobreza, terminamos, no se publicaron. Diego, vos que me preguntás sobre a qué terminales le dieron les adjudicaron. No conocemos los datos, no hubo una publicación todavía oficial de a quiénes fue cada uno de esas unidades. Supongo que lo vamos a ir conociendo en el transcurso de estos días, porque entiendo que esto va a ser de público conocimiento, porque aparte van a empezar a llegar las ofertas, ¿sí? Datos de inflación. Bueno, datos de inflación, datos de pobreza. Segundo semestre del 2024 se completó el año. 38%, 38,1% fue el dato de la pobreza. Esto implica que alcanza a más de 11 millones de personas. El otro día vi a alguien que hizo un cálculo sobre los 45 millones de argentinos y decía que estaba mal el dato. No, tengamos en cuenta que estos datos se hacen en base a la encuesta permanente de hogares. Toma 12.2 millones de hogares, que eso representa el 29,8 millones de personas, ¿sí? No es 45 millones de argentinos. El dato es hecho a partir de una encuesta y entonces te dice, bueno, hay 11 millones de personas que están en situación de pobreza, 8,2% de personas que está en la indigencia, ¿sí? Vamos a ver la comparación. Primer semestre del 2024, el dato era muchísimo más alto. Hay una caída, ¿sí? Un descenso en lo que es las personas pobres de 13,9 puntos porcentuales y de 14,8 puntos porcentuales en lo que es la indigencia. Con respecto a los ingresos, lo que se nota en el segundo semestre que hubo un aumento, ¿sí? Del 64,5 en promedio. Ya sé, a todos no nos aumentó el 64,5% los sueldos, los ingresos en los hogares no aumentaron para todos, pero esto es un promedio. El tema que tenemos con las estadísticas es que son promedios. Entonces, podemos estar por encima, por debajo, podemos estar representados o no. Eso es importante que lo tengamos presente. Obviamente que lo que tenemos es que la inflación sería la que está al desacelerándose, ayudando a que mejore la situación. ¿Por qué decimos que es importante el dato del ingreso? Porque sobre eso trabajamos cuando hablamos de la canasta básica total, de la canasta básica alimentaria. Obviamente no nos representan todos, sabemos las fallas que tiene cuando se hace el cálculo de la canasta básica total, perdón. Por ejemplo, no está contemplado el alquiler que uno tiene que pagar. Yo voy a terminar con un dato y ya me meto con todo lo que es Trump. Dato para mí es relevante, ¿sí? Y que es muy importante y que no lo tenemos que dejar de mirar. ¿Cuál es el dato de la línea de la pobreza en los menores de 0 a 14 años? ¿Sí? 51,9%, indigencia 11,5%. ¿Es mejor que cuando miramos el primer semestre? Sí, ¿sí? Porque la indigencia estaba en el 27% y la pobreza en el 66%. Pero todavía hay mucho para recorrer. En niños entre 0 a 5 años, 10,5% son indigentes y 38,7% son pobres. Este dato era mayor todavía, ¿sí? El primer semestre del 2024. ¿Qué se espera para el primer semestre del 2025? Que todavía los datos sean mejores. Pero bueno, falta mucho camino por recorrer, eso todavía no lo sabemos. Y ahora sí, señoras, señores, nos metemos de lleno con el tema Donald Trump, que sé que es lo que están esperando ustedes para empezar a hablar. Así que voy de lleno con Donald Trump y acá nos metemos en el lío global que se viene y que se vino el 2 de abril, el famoso Día de la Liberación para los Estados Unidos, pero que impactó en todo el mundo.
se publicaron esas famosas tablitas que todos vimos, ¿sí? Ay, no sé si se pueden compartir, bueno, no voy a hacer lío. No sé cómo se comparten acá las tablitas y no quiero hacer lío, así que a ver si corto el vivo en el medio. Pero esas tablitas nos mostraron que para la Argentina se establecen aranceles recíprocos del 10%. Y atención, porque cuando nos sentamos a leer la bendita decisión ejecutiva en detalle, nos encontramos con que dice que esos 10% se va a aplicar sobre todo los que sean aranceles, cargos que ya se estaban aplicando. O sea, señor, señora, si usted... sí, hay un clip, pero tengo miedo de hacer lío, si usted estaba pagando un arancel del 2%, va a pasar a pagar un arancel del 12% cuando entran sus productos a los Estados Unidos. Entonces, la medida es mucho más importante de lo que pensábamos, porque si era pasar del 2 al 10, habíamos tenido una variación de 8 puntos porcentuales. Pero, ojo, porque si pasamos del 2 al 12, es 10 puntos porcentuales de una, sin ninguna duda. Entonces, esa es una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta. Otra cosa que les quiero remarcar es que ustedes saben que en Estados Unidos existe esta condición de minimis, que es aquellas operaciones que son por valores inferiores a los $800 ingresaban a los Estados Unidos con un trámite simplificado y con un tratamiento arancelario diferenciado. Esta quedó suspendido para los productos de origen chino hace ya un tiempo atrás, cuando se le aplicaron las primeras sanciones a China. Pero lo que dice la decisión ejecutiva cuando la leemos en detalle es que se va a hacer extensivo al resto de los países. O sea que se desaparecería la condición de minimis. ¿Quién se va a ver afectado? Claramente, por ejemplo, Amazon. Amazon va a estar en una situación particular porque muchas personas que vendían a través de la plataforma de Amazon utilizaban este de minimis, ¿sí? Otra cuestión importante a tener presente. ¿Qué pasa con el Acuerdo de Libre Comercio México-Canadá? México-Canadá, bueno, todo lo que entre dentro del acuerdo y que cumpla con los requisitos del acuerdo sigue teniendo el mismo tratamiento, excepto automóviles terminados. Automóviles terminados para todo el mundo, 25% de arancel. Acero y aluminio, 25% de arancel. ¿Qué es lo que dice la decisión ejecutiva? Que todo aquello que recibió ya un tratamiento particular lo va a mantener independientemente del nivel de arancel recíproco que se haya. Queda excluido del arancel recíproco, ¿sí? O sea, tenemos por un lado lo que no tenía ningún problema, arancel recíproco, lo que está bajo investigación por dumping, lo que está con aranceles ya definidos a un nivel más alto, van a tributar ese nivel más alto. Ojo, acuerdo de libre comercio, ahí vamos, ya llegamos. Ojo, porque estamos hablando mucho sobre todo lo que quedó impactado, alimentos, productos industriales, productos metales. Hay un montón de productos que quedaron alcanzados por esto, porque nosotros tributábamos al ingresar a los Estados Unidos aranceles en promedio por debajo del 2%. Cuando venían de Estados Unidos a Argentina, tributaban aranceles en promedio por debajo del 7%, entre el 6 y el 7%. Pero hay productos que no fueron alcanzados, que quedaron exceptuados. Por ejemplo, energía, por ejemplo, litio. Ahí todavía tenemos una oportunidad. La pregunta del millón es, ¿qué pasa con la Argentina? ¿Esto nos beneficia, nos perjudica? Claramente, una guerra comercial perjudica a todo el mundo, ¿sí? En el corto plazo ya lo estamos viendo porque vimos lo que pasó en el mercado financiero durante toda la semana, que fue durísimo. Durísimo para los papeles argentinos, durísimo para los bonos, durísimo, ¿sí? Y la verdad es que uno se pone a ver el premercado de Asia y parece ser que vamos a tener un lunes negro, mucho más complicado el escenario, ¿sí? Si la Unión Europea mañana contesta, como se está hablando. Pero ¿podría haber oportunidad para conquistar nuevos mercados? Podría haber, pero para saber si va a haber oportunidad de conquistar nuevos mercados, primero tenemos que saber cómo va a responder el resto del mundo. En este contexto, ¿sí? Se anuncia que se está negociando con Estados Unidos arancel cero para 50 productos que representan el 80% de lo que exporta la Argentina a los Estados Unidos. Ojo ahí. ¿Por qué? Porque primero, no está confirmado. Segundo, Estados Unidos lo que dijo es, primero tenés que cumplir 8 puntos. Argentina contesta, bueno, 5 ya los adelantamos. Habla de las barreras pararancelarias, habla del tema cambiario y hablan
sí, no está confirmado, obviamente, pero del tema del swap chino. Lo que Estados Unidos querría es que Argentina devuelva el swap chino para avanzar con este acuerdo. Y de avanzar con este acuerdo para 50 productos que tendrían un tratamiento diferenciado del 0% de arancel, se haría progresivamente, no sería de un día para el otro. Así que atención, porque esto no es un acuerdo de libre comercio, ¿sí? Sería un tratamiento diferenciado. Y en relación a la pregunta que me hacían del acuerdo de libre comercio, esta semana se estuvo como bajando un poco el tono al acuerdo de libre comercio, sino que se estaría hablando ya de lo que sería más un acuerdo de tratamiento preferencial, ¿sí? Para entre Argentina y lo que es Estados Unidos, para evitar conflictos dentro del Mercosur, ¿sí? Algún tipo de acuerdo de facilitación de comercio, pero no directamente un acuerdo de libre comercio, evitando cualquier conflicto o ruptura con el Mercosur. Así que quizás podamos lograr entrar con 50 productos con un tratamiento preferencial, pero por el momento no se vería ya de manera inmediata un acuerdo de libre comercio. Sí, para estos 50 productos habría arancel cero, pero acuerdo de libre comercio ya es otro tipo de cantar, como se diría. El tema importantísimo, ¿sí? Muchos se preguntan si esto tiene un trasfondo geopolítico, y claramente, trasfondo geopolítico hay. China, 34% de arancel, contestó dándole un 34% de arancel, pero ojo, porque no es un 30% de arancel nada más. Ya teníamos un 10 anterior y un 10 anterior, o sea, veníamos con un 20 arriba, y a eso se le sube petróleo, Marcelo, te cuento que la OPEP nada más no tuvo mejor idea que anunciar esta semana que acelera su decisión de aumentar la producción. Así que vimos que el petróleo empezó a bajar a nivel mundial, los futuros de petróleo. A ver, la OPEP más ya había tomado una decisión de empezar a hacer un incremento paulatino de la producción, lo cual iba teniendo un impacto en los precios hacia la baja. Pero esta semana confirmó que acelera ese plan de bajar todavía más, de acelerar todavía más el incremento de la producción. Así que atención, porque baja el precio del petróleo a nivel internacional, y si baja el petróleo a nivel internacional, todo lo que tenga que ver con extracciones no tradicionales sufren. ¿Por qué? Porque el costo productivo es mucho, o sea, el costo de extracción es mucho mayor, entonces hay un margen menor para comercializarlo. Volviendo a lo que yo les estaba diciendo del tema de a dónde vamos a ir a parar con este tema del comercio exterior y esta suba de aranceles. Es pronto para saber hacia dónde vamos a ir a parar, pero, ojo con que esto no sea una estrategia de Estados Unidos para sentar a la mesa de negociación. Yo sé que hay muchos que creen que Trump acaba de tirar al mundo por la ventana, que se terminó el comercio internacional como lo conocíamos, pero, a ver, también hay otra visión que no es poco válida, y si uno presta atención a las declaraciones que están haciendo los funcionarios norteamericanos están instando a los países a sentarse a negociar. Entonces creo que, por un lado, lo que tenemos es el multilateralismo, sí, en conflicto, vamos a un mundo más bilateral, ¿sí? Negociaciones TAT, pero con quizás terminando en un nivel de aranceles más bajo. Hoy los niveles de aranceles que dejó Estados Unidos son preocupantes, sí, son niveles de aranceles y políticas que no se veían desde la crisis del año 30. Pero atención, porque si en el corto plazo esto termina reduciendo los aranceles, podríamos terminar en un escenario mucho más beneficioso para el comercio internacional que el actual. Así que vuelvo a decir lo mismo, es muy pronto aún para saber el impacto, para saber hacia dónde va el comercio exterior en materia local y en materia internacional. Por eso cuando a veces nos preguntan, ¿esto nos sirve, nos perjudica? No lo sé, es muy pronto. Es muy pronto para saberlo. Todavía no tenemos la respuesta de, por ejemplo, uno de los bloques más significativos del mundo, como es la Unión Europea. A mi manera de ver, creo que es el momento ideal para que tanto Mercosur como la Unión Europea avancen en la ratificación del acuerdo que firmaron en diciembre, porque obviamente que esto dejaría mejor posicionado tanto al bloque Mercosur como al bloque de la Unión Europea para negociar cualquier cosa que quieran negociar, ¿sí? Es muy, pero muy importante. Ahora, a todos los países que se salvó alguno,
Mira, se publicaron las tablitas y es interesante porque hoy estaba estaba leyendo una publicación que hablaba sobre el tema de una isla chiquitita, pero muy chiquitita, a la cual le preguntaban a uno de los funcionarios de Donald Trump por qué le había aplicado aranceles a esa isla tan chiquitita. Y la respuesta fue porque no queríamos que triangularan otros países a través de esa isla, productos para poder usarlo como una barrera, un puente para entrar a Estados Unidos con aranceles más bajos. ¿Por qué creo, Gustavo, que Estados Unidos tomó esta decisión? Mira, la verdad es que es difícil de entender, podemos analizarlo desde lo geopolítico, podemos analizarlo desde lo comercial. Estados Unidos te dice, mira, la verdad es que nosotros tuvimos desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, tuvimos una política de bajar aranceles. Fuimos los que... Rusia quedó afuera, sí, por una cuestión de que estaba con bloqueo y no se puede comercializar de manera directa con Rusia. Eso es importante. Eso es importante que lo tengamos presente. No es que, fíjense en que Rusia no se la menciona, pero no se la menciona porque tiene un bloqueo impuesto por la guerra con Ucrania y ese bloqueo hace que los países no puedan comercializar de manera directa con Rusia. Si alguno comercializa con empresas rusas sabe que la mercadería no va directo a Rusia, no se puede enviar directo a Rusia ni nada por el estilo desde desde el año pasado, si no me falla la memoria, o el año anterior. A veces uno ya, que los años se hacen eternos últimamente. Parece que nunca terminan y siempre mantienen en continuo en el comercio internacional. La respuesta de Estados Unidos es, nosotros hace más de 60 años que venimos trabajando en un comercio internacional mucho más fluido, donde se bajen los aranceles, y la respuesta que hemos recibido es que el mundo ha estado subiendo los aranceles y nosotros hemos terminado con un fuerte déficit comercial y eso impacta en nuestras cuentas y en nuestras cuentas fiscales y etcétera. Y hemos terminado teniendo la industria local afectada, muchas empresas nuestras se han trasladado su producción a otros países y en respuesta no hemos visto el mismo tratamiento, o sea, no nos hemos encontrado con el mismo beneficio de parte de lo que es el resto del mundo. Entonces, en ese contexto es que Estados Unidos dice, bueno, nosotros vamos a subir los aranceles para ver qué pasa con el mundo. ¿Hay una intención probablemente geopolítica detrás? Sí, hay una intención geopolítica detrás muy fuerte, muy importante, que es la que está quizás determinando que hoy estemos en un contexto de tanta incertidumbre. Alguien me preguntó ahí sobre Paraguay. Paraguay quedó como el resto de la zona del Mercosur, si no me equivoco, con un 10% de arancel ad valorem. Obviamente, el tema del proteccionismo, ¿cómo perjudica a Estados Unidos? Bueno, esa es la otra pregunta. Los índices lo que están marcando es el temor hacia la inflación y la recesión en la economía norteamericana. ¿Por qué? Muchas cadenas productivas estaban integradas. Muchas cadenas productivas requieren insumos de Estados Unidos para poder, insumos del exterior, ¿sí? Para poder producir en Estados Unidos, y esto incrementa el costo y por lo tanto todos sabemos que eso va a terminar impactando en los precios y ahí entra en juego la inflación, ¿sí? Esa pregunta me gusta ahí, que preguntan si hoy tiene déficit comercial. Bueno, la respuesta es, con algunos países tiene déficit comercial si se considera solo el intercambio de bienes. Pero si se considera el intercambio de servicios, ahí es donde se da vuelta la ecuación y en muchos países termina siendo superavitaria la relación comercial, o sea, solamente en bienes. Porque cuando vemos los cálculos que supuestamente trascendieron esta semana, que se usaron para hacer las estimaciones y llegar a estos aranceles recíprocos, Estados Unidos solo habría considerado el intercambio de bienes. Y el principal exportador de servicios a nivel mundial es Estados Unidos. Principal exportador de servicios. El segundo, creo que sí, no quiero mentirles, pero creo que es el segundo importador de bienes a nivel mundial. Ahora ya, ese dato ahora se los confirmo, pero en un minutito. Siguiendo en línea con lo que les estaba contando, a ver, quiero confirmarles el dato que les dije de
de quién es el primer exportador y quién es el primer importador. No tengo acá justo, pero ya se los digo. Ay, no, este no es. Bueno, en un ratito se los confirmo, si puedo. Sí, guardo el vivo, quédense tranquilos. Los vivos quedan siempre para que ustedes los puedan consultar. No hay problema. Bueno, seguimos con lo de Estados Unidos y viendo qué es lo que se viene, porque está por abrir la bolsa en Asia, una de las bolsas más importantes en Asia. ¿Cuál es? La de Japón. O sea que lo que vemos ahora son los premercados, y los premercados en Asia están operando fuertemente a la baja. El Nikkei ya está un 3% casi abajo. Así que no se espera una buena jornada. Precio de los commodities están operando a la baja, que me preguntaban, el petróleo, por ejemplo, 3,61% a la baja. El oro está operando hoy a la baja en 3.011 la onza, pero bueno, va variando a medida que van operando los mercados. ¿Qué va a pasar? Bueno, ahí la gran pregunta. Ya tuvimos la respuesta de China. Falta la respuesta de la Unión Europea. Se cree que podría haber una respuesta no directamente en cuanto a lo que es arancelario, pero sí más orientado a lo que tiene que ver con las empresas. Lo vamos a conocer. Sí, se viene otro día durísimo de bajas, es muy probable. Para que tengan una idea, en Estados Unidos se están preparando para un lunes negro. Circularon muchísimos rumores hoy, muchísimos rumores sobre qué pasaba, si mañana íbamos a tener una jornada parecida o no parecida a otras jornadas que ya se han vivido en la historia financiera de los Estados Unidos. Si uno entra a lo que es los portales de noticias financieros, claramente lo que se están preparando es para que mañana haya una nueva caída en las acciones y en todo el mercado bursátil. Wall Street está totalmente preparado para tener un lunes complicado, y en ese contexto es muy probable que veamos que el riesgo país siga subiendo, ¿sí? A mí me preocupa algunos comentarios de algunos analistas que, por ejemplo, dice que todavía hay espacio para que todavía las acciones sigan operando hacia la baja, porque hay muchas empresas que se han descapitalizado y fuerte, y muy fuerte en estos últimos días. Ejemplo, Apple. Otro ejemplo, Starbucks. ¿Por qué Starbucks se cayó tanto en estos últimos días? Porque no es productor de café Estados Unidos, es un gran importador de café. Entonces, Starbucks, ¿qué va a hacer? Apple. ¿Por qué Apple se cae? Porque Apple ya durante el anterior mandato de Donald Trump, recordemos, ya había tenido un fuerte encontronazo por el tema de que ellos producen en Asia y no había tomado la decisión de trasladar nuevamente a Estados Unidos su producción, y se mantiene esto fijo. ¿Cómo impacta en el dólar? Muy buena pregunta. Bueno, el dólar estuvo operando, después de operar en máximos históricos, se vio un golpe al dólar. Y la otra pregunta, ¿sí? Ahí, bueno, yo les estaba contando un poco por qué se da la baja de las acciones. A ver, Nike, por ejemplo. Nike tiene su producción fuertemente localizada en Asia. Lo mismo pasa con Adidas. Entonces, todo esto lo que hace es aumentar su costo. Y si aumenta su costo, claramente va a aumentar su precio. Si aumenta su precio, van a ver complicadas las ventas. Pero más allá de eso, lo que tenemos que ver que de fondo, ¿sí? Lo que tenemos que ver de fondo es que hay un fuerte miedo a una recesión. Y si hay datos o miedo de recesión, lo que vos estás viendo es que va a caer la demanda. Y todas las empresas que estén vinculadas con el consumo van a verse afectadas. Por ejemplo, Dollar Tree, Walmart, empresas que importan muchos productos que se venden a bajo precio en los Estados Unidos, se desplomaron esta semana. Porque claro, automáticamente todo eso que traían y que tenían una gran venta, le subieron los costos. Sectores que no se vieron tan afectados quizás fueron lo que es el sector farmacéutico, porque por ahora quedó excluido de los aranceles. Bueno, el sector energético también, por el tema de que se vio excluido. El sector energético se vio excluido, pero después casi todo cayó. La verdad que hubo un efecto contagio, ¿sí? Y también está el tema de la tasa.
qué va a pasar con la tasa de Estados Unidos, porque la Reserva Federal, la última vez que se reunió, dijo por ahora el escenario no nos permite hacer un recorte. Hubo informes de parte de bancos de inversión de los Estados Unidos que indicaban de que en este contexto no tenían previsiones o no podían esperar que la Reserva Federal tomara la decisión de bajar las tasas, y en contrapartida tenemos al presidente, al secretario del Tesoro pidiendo urgente la baja de tasas. Así que estamos complicados. Bueno, ahí hay una que mencionan que aguantó, pero por ejemplo hubo otras como Intel que bajaron. Hay para todos los gustos. Es importante por el momento todo lo que tenía que ver con chips y semiconductores no habría quedado alcanzado por el tema de la suba de aranceles. Entrarían dentro de los excluidos. Llamativo, todavía no están cargadas las tarifas. No está todavía actualizado el sistema. Porque cuando se actualiza el sistema sale ya un informe de lo que sería la Secretaría de Comercio y todavía no estaba actualizado. Muchos especulaban con que Estados Unidos podría a último momento aplazar la aplicación para sentarse a negociar. No lo sabemos. En lo que es mercado local, y ahora vuelvo un poquito para acá, ¿qué es lo que nos está afectando? Más allá de todo este nivel de incertidumbre global, obviamente, ¿sí? Pero no podemos quedar afuera. Nos está afectando el tema de la incertidumbre local del tema del desembolso del Fondo Monetario. Sabemos que se está negociando un acuerdo de 20.000 millones de dólares. Se confirmó que, la decisión final es del board, pero irían por ese importe. Al mismo tiempo tuvimos ¿cuánto es el desembolso inicial? Declaraciones. El domingo pasado estábamos justo terminando el vivo y empezaba la entrevista del ministro de Economía, donde hablaba sobre un desembolso todavía mayor a lo que normalmente se hace. Termina confirmando a la directora del Fondo Monetario Internacional de que Argentina podría recibir un desembolso en torno al 40%, que serían unos 8.000 millones de dólares, pero en el medio tuvimos la carta de una congresista, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, pidiéndole que intervenga, como siendo parte del Fondo Monetario, siendo parte de Estados Unidos del Fondo Monetario, que intervenga para que a la Argentina le den un desembolso inicial de 15.000 millones de dólares. Un montón. Pero más allá de cuánto es el desembolso, sepamos claro algo. El viernes hubo una reunión informal del directorio del Fondo Monetario y no hubo acuerdo sobre el desembolso inicial. Va a haber otra reunión informal esta semana y la reunión donde se trataría el tema Argentina sería para el 20 de abril. Para el 20 de abril tendríamos ya el tema en agenda oficial. Y además está el tema del Banco Mundial. Esta semana, el miércoles, vino el representante, el director del Banco Mundial, que estaría dispuesto también a dar, ¿sí?, un préstamo, pero este contexto nos complica. ¿Por qué? Sube el riesgo país. Las tasas de interés no bajan porque la Fed no recorta, entonces los costos se mantienen altos. Así que no es un contexto muy propicio. Si la Argentina quisiera salir a buscar fondos en el exterior a mercado y por ejemplo una repo o algún tipo de préstamo que no sea del fondo, está más complicado obtenerlo a tasas más competitivas. Bueno, el escenario es complicado. En esta semana, como yo les dije, tenemos dato de inflación. También se va a conocer el dato de inflación de los Estados Unidos, eso también es importante. ¿Y qué podemos esperar sobre el tema de el tipo de cambio y la bolsa local? Bueno, el tipo de cambio y la bolsa local van a seguir operando como operaron esta semana hasta que no haya claridad. Obviamente vamos a seguir teniendo una alta volatilidad. Vamos a seguir viendo complicado hasta que no haya más previsiones sobre hacia dónde va el mundo. Insisto sobre esto. Mientras no tengamos en claro hacia dónde va el mundo y cómo se va a responder y cómo va a empezar a tener estos datos que se dieron a conocer. Fíjense en lo siguiente, sistema caída del PBI de Alemania. Alemania que ya estaba en una situación de crisis financiera, que había implementado un plan y que si no le sale el plan podría entrar en una crisis como la que no se ve desde la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claramente no es un escenario fácil, no es un escenario simple el que estamos atravesando. Vamos a tener que lidiar con la incertidumbre, ¿sí?, en los próximos días y quizás en las próximas semanas o meses. No va a ser fácil para aquellos que estamos en comercio internacional.
Habrá cosas que nos beneficiarán, habrá cosas que nos van a perjudicar seguramente. Creo que lo primero que tenemos que hacer en este momento es no actuar bajo el pánico. Eso es importantísimo, porque las decisiones bajo pánico no son las buenas, no son las mejores. A veces, yo sé, es difícil, viste todo en rojo y decís, ¿qué hago? Vendo todo y quizás esperás unos días y empezás a recuperar. El tema es si recuperás a los niveles que estabas antes. Pero bueno, eso es... ¿Qué pasó con la carne? Bueno, vamos, ya estoy recontra repasada, pero me diste pie, Gustavo, para hablar sobre dos temas que tienen que ver con el tema de la carne. Bueno, el tema de la carne, hubo una suba del precio de la carne que se viene ajustando desde el principio de año. La carne durante 2024 se movió por debajo de la inflación, ¿sí? Hay todo un tema del precio del ganado, ¿sí? En pie, que empezó a ajustarse. Y el tema de la lluvia, todo eso fue impactando y trayendo, ¿sí? Poquito a poquito que se fuera ajustando. Pero me diste pie para contar una cosa. Esta semana circuló la noticia de que vamos a importar carne de Brasil. Sí, vamos a importar carne de Brasil. ¿Qué carne asado vamos a traer de Brasil? El tema es el siguiente. En lo que es la Patagonia, el kilo de asado estaría, si hay alguien de la Patagonia y me lo puede confirmar, se lo agradezco. El kilo de asado en la Patagonia se estaría vendiendo a 22.000 pesos. Entonces, Brasil, el 1 de abril, logró que se lo clasificara como país libre de aftosa sin vacunación. En ese contexto se le abre la puerta para poder empezar a venderle a la Argentina carne con hueso. Entonces, muchas cadenas de supermercados han tomado la decisión de empezar a traer de Brasil, ¿sí? Carne para comercializar. Y de esa manera poder bajar el kilo de asado de 22.000 pesos a 9.000 pesos. Esto en la región de AMBA no sería viable, porque el kilo de asado se estaría comercializando a un precio muy parecido dependiendo de la zona, dependiendo de la región, pero no estaría, obviamente alguno me dirá yo lo pago 12.000, pero en general se habla de un promedio de 10.000 pesos el kilo en la región de AMBA. Entonces, igual hay cortes de carne que están muchísimo más caros. Ahí yo veía un comentario, el tema de la carne de Brasil, que es dura. Ojo, porque Brasil mejoró muchísimo la calidad de carne. Y obviamente nos ha estado comiendo mercado a nivel internacional cuando nosotros tuvimos tantas complicaciones este último tiempo. Ahí gracias, en Bariloche 15.000, 18.000 en Chubut, o sea que no estamos tan lejos. 12.000 en Aido, bueno, 9.000 sería el precio en el cual las cadenas de supermercados podrían vender el asado importado desde Brasil. ¿Sí? Mira, Tierra de Fuego, el kilo de asado 18.000 pesos, por favor. Bueno, estamos con el asado carísimo, no estamos para invitar a nadie a comer un asado, es un presupuesto, porque aparte si calculamos que es medio kilo, como se dice, medio kilo por persona, no organicemos un asado para 10 personas porque dejamos la vida ahí. Yendo a lo que estábamos hablando del tema de importación, mira, 10.000 en provincia, muy bien. Yendo al tema de lo que es importación de alimentos, ¿sí? Ay, no, 20.000 en Ushuaia, miren, menos mal que pregunté, ¿qué valores, por favor? Yendo al tema de importación de alimentos, les comento que es preocupante, muy bien Tucumán, 7.500. Hay que ir a comer asado a Tucumán, chicos, claramente está mucho más barato en Tucumán. Yendo al tema de la importación de alimentos, hay toda una preocupación porque crecieron mucho las importaciones de alimentos y si va a hacer bajar el precio local y, a ver, en la zona de Patagonia probablemente desplace al producto local, pero en la zona de AMBA no creo que se pueda comercializar por el tema de que los precios son muy similares y va a seguir manteniéndose la preponderancia del asado argentino. Que, como vimos, en lo que es Chaco estamos lejos, 15.000 también. Es que es cierto, hay que sumarle la logística y como la zona productiva es la zona de la pampa húmeda, sí, todo lo que es ganado, hasta el sur. Pero ahora, a ver, fíjense en esto, estamos hablando que traer asado de Brasil nos sale 9.000 pesos el kilo, ¿sí? Puesto en el supermercado, y nosotros que producimos asado lo terminamos vendiendo a 22.000. Es ilógico, claramente las cadenas logísticas están rotas en Argentina y hay que trabajar, ¿sí? Porque no es lógico que nosotros que producimos tengamos un sobrecosto por fletes internos, ¿sí?
Vuelvo al tema y para ir cerrando de importación de alimentos, creció fuerte, pero fuertemente la importación de alimentos. ¿Qué tenemos ahí en lo que es la importación de alimentos? Tomate enlatado. Llamativo porque es un producto que se importó más de 9.000 toneladas, ¿sí? En enero. Esto es más que todo lo que se importó en 2023 y la mitad de lo que se importó en 2024. Y en estas 9.000 toneladas, 5.000 toneladas son de China. Siempre el tomate enlatado venía de Chile, ahora está viniendo también de China. Y pensemos, tomate enlatado, economía regional de Cuyo, ¿sí? Me voy a lo que sería, por ejemplo, otro producto que ingresó muchísimo, limones. A los que estábamos hablando de Tucumán, limones. Sí, estamos importando limones. Se importaban normalmente de Chile y de Brasil, pero están viniendo ahora de España y de Egipto. También se está importando naranja. Lo único que se está salvando por ahora es la yerba mate y hay otro producto más que no me estoy pudiendo acordar, que en este momento no se está importando, pero el resto de los productos se están importando y según lo que es los importadores, o sea, las cadenas que están importando alimentos, dicen que el mayor impacto de las importaciones lo vamos a empezar a ver a partir de mayo. Recordemos que se modificó hace poquito el código alimentario y permite que pero mermeladas alemanas, mermeladas francesas hace tiempo que se importan, pero esto es llamativo porque creció muchísimo, muchísimo el volumen de importaciones. Se habla de volúmenes de importaciones que asustan, ¿sí? En cuanto a las comparaciones interanuales y se cree que en mayo vamos a tener el mayor la fotografía mejor de la situación en cuanto a la importación de alimentos. Hay alimentos importados que vemos que se comercializan a precios inferiores al precio local y otros, como puede ser la mermelada alemana o la mermelada francesa, que están a precios todavía muy, muy altos. ¿Está mal tener oferta variada? No, está genial que haya oferta alemana, oferta francesa y oferta argentina y que, bueno, cada uno elija. Yo quiero comerme una mermelada alemana, la compro, pero también la mermelada argentina está y que pueda seguir estando. Y en eso coincido con ustedes, hay que hacer una reforma urgente, tributaria, urgente la reforma tributaria y urgente que se trabaje en las infraestructuras, porque esto que estamos hablando, que lo que está pasando con productos que nosotros producimos y que llegan a un nivel totalmente más alto al centro de consumo que un producto que viene de afuera es porque tenemos una alta carga tributaria y muchísimo, muchísimo trabajo pendiente en infraestructura. Los costos logísticos internos en Argentina son ilógicos. Yo a veces veo un flete que se hizo de un país limítrofe hasta el punto de ingreso en Argentina y de ahí se traslada al interior del país y vale lo mismo el flete internacional, que quizás es un trayecto cortito, que el trayecto local. Es ilógico, pero suceden esas cosas. O sea, en provincias limítrofes, cuando ves los valores de los transportes terrestres, es carísimo. Hay que trabajar sobre impuestos y hay que trabajar sobre infraestructura y logística. Por favor, porque si no, ahí perdemos muchísima competitividad. No solo pensando en la industria local para vendernos a nosotros mismos, sino pensando en el resto de lo que queremos vender, ¿sí? Coincido, hay que volver a utilizar el tren de carga. Lamentablemente en más de 100 años el tendido no se hizo, no se expandió. Hay muchísimo para hacer. Buena data sobre el tema ahí de Vicentín. Miren lo que estaba ahí leyendo uno de los comentarios. El tema de que se está muy complicado con el tema de, mira, Vicentín es un tema, y aparte está Agrofina y aparte está la crisis de los globos y todo eso que está arrastrando un montón de otros pequeños productores por la cesación de pagos, por la convocatoria. La verdad que el sector agropecuario con el tema Vicentín y el tema los globos está bastante complicado. Sí, me imagino, si cuesta que llegue acá a Buenos Aires, imagínate Tierra del Fuego, enorme. Bueno, el tema del desarrollo del transporte fluvial, a ver, es importante todo tipo de logística, pero está demostrado que lo más importante
es el desarrollo del transporte ferroviario, porque es uno de los más bajos a nivel mundo. Me gusta el dato este que dicen que el tema del presidente de Alvar, que dijo que salía más caro llevar el aluminio de la planta al muelle, porque ese dato sí lo vengo viendo en muchos casos. Yo me acuerdo de escuchar que en el caso de Chubut, alguien que hablaba de Chubut decía que era más caro llevar la lana desde Chubut hasta el puerto que el flete internacional a cualquier otro país. Y eso son cosas que tenemos que solucionar. Hay alguien que me preguntaba acá, I believe, que dice que cómo hace Brasil, que es un país mucho más grande. Brasil también tiene un tema con el transporte, un tema logístico, pero también tiene muchos más puertos de salida. ¿Sí? Tienen muchos más puertos de salida. Y en general, los centros productivos industriales están muy cerquita de los puertos de salida. Pero sí, la clave es el transporte terrestre. Bueno, señoras, señores, ¿qué sé del tren de Buenos Aires hacia la Patagonia? No sé, pero ojalá que salga rápido, porque sería excelente. Si sé si el gobierno está trabajando en algo, bueno, la reforma tributaria, el gobierno la viene adelantando hace bastante tiempo, viene diciendo que tiene toda la intención de hacer una reforma tributaria, todavía no se confirmó, y con relación a lo que es logística, yo creo que hasta que no lleguen inversiones ahí no vamos a tener un punto, porque el gobierno no está trabajando sobre infraestructura, está sobre el tema de la llegada de privados a hacerlo, por ejemplo a través de privatizaciones. Señores, estamos repasados de tiempo, se hizo re largo, re extenso el resumen de la semana. Así que los voy a dejar porque obviamente ustedes se tienen que ir a cenar, es domingo, hay que prepararse, mañana hay que arrancar la semana con toda la energía. ¿No vieron ayer en La Nación Más? Bueno, estén atentos, porque me van a ver más seguido quizás. Así que vamos a estar ahí viendo si podemos ir poniendo la impronta en las noticias. Un besito para todos, nos estamos viendo el próximo domingo si Dios quiere. Así que buen descanso y a arrancar la semana con todo.